Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Soy muy consciente de que hablar de acupuntura es altamente controvertido y además despierta tantas pasiones, si no más, que la homeopatía. De la acupuntura se nos dice que es un método con casi 6.000 años de antigüedad, cuyos libros y métodos antiquísimos conocemos a la perfección, que antiguos reinos milenarios y emperadores igualmente milenarios ya la usaban, y que es una de las puntas de lanza de la medicina tradicional china, que viene a ser una medicina, o al menos así nos lo plantean, no invasiva, más integrada con la naturaleza, más respetuosa con el medio ambiente, con el paciente, y que permite diagnosticar y curar casi todas las dolencias sin efectos secundarios. Bueno, lo del medio ambiente y todo esto, pues, quien sepa un poco de esto ya sabe que se han hecho auténticas barbaridades exterminando especies, están en peligro de extinción, como por ejemplo los rinocerontes, para extraer pues del cuerno del rinoceronte, pulverizarlo, ¿no? Secarlo y pulverizarlo, porque esto en la medicina tradicional china, en la famosa medicina tradicional china, esto es un afrodisíaco. Bueno, en fin, no me interesa atacar a las personas que creen en estas cosas, allá unos y allá otros, esto lo digo siempre. De lo que se trata en este podcast es de los verdaderos orígenes de la acupuntura, de hablar de ellos, ¿no? Tanto de los orígenes mitológicos y la relación entre los verdaderos y los mitológicos, y de la veracidad de las afirmaciones sobre la eficacia de esta técnica, que ya os avanzo que de milenaria no tiene nada. En cuanto al origen mitológico de la acupuntura, una cosa es que se hayan excavado yacimientos arqueológicos en los que se han encontrado punzones y agujas de diferentes tamaños, y otra muy distinta es que este hecho, fuera de contexto, es decir, sin haber encontrado documentos junto a esas herramientas que nos digan para qué eran esas herramientas en concreto, lo interpretemos como indicador de que se practicaba la acupuntura con ellos. La acupuntura tal y como se entiende hoy, cuidado, que sabemos que una de las prácticas antiguas dentro de lo que eran las prácticas curanderiles en China, pues consistían en pinchar a los pacientes para liberar a los demonios que provocaban las enfermedades, y tenían punzones y dagas especiales para esto, de lo cual algunos estudiosos piensan que puede ser el origen de lo que luego fue evolucionando hasta llegar a algo que podríamos llamar la preacupuntura. Porque si no, claro, como son yacimientos chinos, y los chinos practican la acupuntura, y decimos que la acupuntura es milenaria, pues encontramos punzones y agujas, está claro que serán para hacer acupuntura. Y esta es una visión extremadamente reduccionista del asunto. Los punzones podían ser herramientas para otros muchos menesteres, pinchar abscesos, por ejemplo, o liberar el pus de infecciones, otras aplicaciones de carácter médico-mágico, de carácter chamánico, como las que estaba diciendo ahora, de pinchar para liberar a los demonios contenidos en el cuerpo humano que provocan las enfermedades. Se dice también que los documentos descubiertos en la tumba de Ma Wandui en China, que fue sellada en el 198 antes de la era común, no es que contengan ninguna referencia a la acupuntura tal y como se conoce hoy, pero sí se refieren a un sistema de meridianos, aunque muy diferente del modelo o modelos que se aceptan en la actualidad.
porque esto también es importante, no hay un modelo, hay varios modelos sobre los meridianos. Esta tumba se descubrió en 1973 y fecha de 2200 años, aunque se dice que los documentos de Ma Wandui describen al cuerpo humano en 11 divisiones o vías, cada una de las cuales tiene patrones de enfermedad asociados. Los nombres otorgados a estas vías o a estos conductos son los mismos nombres de los meridianos de acupuntura descritos en el canon interno del emperador, la obra canónica de la antigua medicina china o, supuestamente, el primer tratado de medicina tradicional china, o así se dice. Para empezar hay que tener muy presente que sabemos positivamente que no existe ninguna división o vía que esté relacionada con síntomas o patrones de enfermedad, es decir, ya sabemos de hace décadas que masajeando la mano no podemos curar afecciones del hígado. Lo sabemos, o sea, no es una conjetura. O que pinchando un punto del pie no podemos curar afecciones del corazón. De lo que se discute en realidad hoy sobre la acupuntura es si es capaz esa técnica de paliar ciertos dolores. Pero científicamente hablando y médicamente hablando, ningún médico más o menos serio discute si la acupuntura te puede curar una cirrosis a base de pincharte o de ponerte agujas en los meridianos y liberando la congestión de la energía mágica que circula por ellos, del fluido mágico que circula por ellos. Se discute si esta técnica, la acupuntura, permite paliar ciertos dolores e incluso anestesiar, que también esto se discute a veces, cada vez menos, sobre todo desde que se descubrió que muchas de las pruebas que se hacían en China, muchas de las demostraciones que se hacían en China se hacían de forma fraudulenta, administrando sedantes y administrando anestésicos a los pacientes antes de las sesiones de acupuntura, y luego se les hacían las intervenciones quirúrgicas pertinentes. Esto lo comento en los artículos del blog de radiografía de la conspiranoia.blogspot.com, pero bueno, también os lo comento aquí porque bueno, cada vez menos se habla de este asunto de las anestesias. En cuanto a los libros, los dos textos principales que siempre se nombran como bases de la medicina tradicional china son, por un lado, el libro conocido como Memorias históricas, o los registros del gran historiador, y por otro, el canon interno del emperador. Memorias históricas, o los registros del gran historiador, cuenta la historia china desde la época del emperador amarillo, que era un personaje de la mitología china que nunca existió, hasta la época contemporánea de los autores. Sima Qian, que fue uno de los autores, viajó por China para recopilar testimonios y tradiciones, pero especialmente los restos de documentos históricos antiguos. De hecho, se trata sobre todo de los documentos, a los que su función de gran analista y astrólogo en la corte, que ya era la de su padre, le dio acceso, que fueron utilizados por Sima Qian para la redacción de la obra. Es tanto un libro histórico como una obra literaria. En ocasiones, Sima Qian dibuja retratos de personajes inusuales, reconstruye diálogos para dar vida a su historia y no duda en tomar partido en ocasiones, transgrediendo la imparcialidad propia del historiador, tal como lo comprendemos hoy, o tal como entendemos que hoy es un libro de historia o un tratado de historia o un ensayo sobre historia. Es decir, que hay que entender muy bien cómo está escrito este texto. No hay que pensar en estos textos como si estuviéramos hablando de los libros de historia que entendemos hoy, y de hecho el emperador amarillo es un personaje muy importante en la obra. Hasta principios del siglo XX era considerado una figura histórica. Los estudiosos modernos pues ya se inclinan ya por un personaje mitológico, y de hecho se acepta que es un personaje mitológico, ya que se le representan en algunos textos realizando rituales para provocar la lluvia, en otros como un dios del inframundo, asociado con fuentes amarillas. Un mito
Un mito Shang menciona la lucha de los antepasados del emperador amarillo en forma de estrellas y pájaros contra unos oponentes en forma de dragones, etcétera, etcétera. O sea, es mitología. El canon interno del emperador es el trabajo más antiguo de la medicina tradicional china. O sea, el otro libro fundamental en todo esto, que es el canon interno del emperador, pues es el que se considera el primer tratado de medicina tradicional china. Está dividido en dos partes en las que se discuten todos los aspectos de la medicina con su tratamiento y más particularmente el tratamiento con acupuntura. Alude al uso de punzones de piedra que podrían haberse utilizado antes de la aparición de las agujas metálicas. Imaginad lo que podían representar agujas de piedra. Desde luego, nada parecido a las finitas agujas que se utilizan hoy. Estamos hablando de herramientas que ponían en peligro la vida de los pacientes y que, en muchas ocasiones terminaban con ella, porque, por infecciones y por otras muchas razones. No cuestan mucho de imaginar. La escritura de este texto se atribuye directamente al emperador amarillo, el que decíamos que es un mito, y está escrito a modo de diálogo entre el emperador y sus ministros, que también eran mitológicos. Los ministros del emperador también eran mitos. A lo largo de estos textos se analizan las complejidades del hombre, el microcosmos, con su entorno macroscópico, de acuerdo con la concepción taoísta. El libro estudia las alteraciones según las estaciones, las variaciones del rostro, las sutilezas del pulso, el estado de los 5 órganos, los 5 sabores, las 6 energías. Especifica el manejo de la aguja, la práctica de la moxibustión, que es la técnica de estimular los puntos de la acupuntura a través del calor que se produce pues a través de encender las bolas de Artemisa pinchadas en las agujas, puestas encima de las agujas, ¿no? Pinchadas en las agujas. Con el fin, todo esto, de restaurar la armonía de la parte superior con la inferior, del interior con el exterior, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un tratado reconocido en realidad como un tratado de acupuntura espiritual. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com